Vengo a escribir esto aquí porque no se lo debo a nadie más, ni a mis amigas, que ya están cansadas de verme recomponerme, ni a mi madre, que siempre encuentra la forma de decir ya te lo dije, ni a los hombres con los que he salido, que nunca preguntaron cómo estaba yo, solo si seguía bien para quedar. Lo escribo porque necesito ordenarme, porque cuando todo parece repetirse, una empieza a preguntarse si el problema es el patrón o una misma. Tengo 28 años, soy de Valencia, trabajo en marketing digital, autónoma, de esas que viven con el portátil a cuestas y el café frío. No me va mal, no me va espectacular, pero pago alquiler, ayudo a mi hermana pequeña cuando puedo y me permito algún capricho sin mirar la cuenta. Desde fuera soy funcional, desde dentro me siento como un proyecto a medio terminar que nadie quiere revisar con cariño. Mis padres siempre me llamaron la fracasada, no con esa palabra exacta, claro, era más sutil, más elegante, más cruel. A tu prima ya le han pedido matrimonio. Con lo lista que eres, ¿cómo es que siempre eliges tan mal? No te conformes, pero tampoco seas tan exigente. Crecí creyendo que el amor era algo que había que ganarse, demostrar, justificar. Que si un hombre se iba, algo habré hecho mal. Que si no contestaba, no era el momento adecuado. Que si mentía, seguramente yo había entendido otra cosa. Todo muy lógico, todo muy dañino. Por eso salgo con hombres. Porque a pesar de todo, sigo esperando. Sigo pensando que esta vez será diferente, que el siguiente no desaparecerá, que el próximo no minimizará mis emociones, que alguno, en algún punto, me mirará sin evaluar qué obtiene a cambio. Las señales de alerta siempre están ahí, desde el principio. El mensaje que tarda horas porque estaba liado. El comentario sobre mi trabajo dicho en tono de broma. El no me gustan las etiquetas. Después de 3 semanas viéndonos, yo las veo. No soy ingenua, pero también soy experta en justificar, en rebajar expectativas, en convencerme de que pedir respeto es exagerado. Hace unos meses decidí volver a intentarlo en serio. Me descargué otra app, cambié fotos, escribí una bio menos irónica, más honesta. Busco algo tranquilo, puse, como si la tranquilidad fuera un lujo, como si no fuera lo mínimo. La primera semana fue prometedora. Matches, conversaciones largas, risas por mensajes. Esa ilusión pequeña que te hace mirar el móvil con una sonrisa tonta mientras esperas el metro. Me dije que no iba a ilusionarme rápido, que iba a ir con calma, que no iba a proyectar. Spoiler. Proyecté. Había uno que parecía distinto, educado, atento. Me preguntaba por mi día y recordaba detalles. Me dijo que le gustaba que fuera independiente. Yo pensé, cuidado, eso a veces significa no quiero implicarme. Pero me callé, porque quería creer, porque estaba cansada de estar sola sin estar sola. La noche antes de nuestra primera cita me miré al espejo más de lo necesario. Elegí ropa cómoda, pero bonita. No quería parecer que me había esforzado demasiado, tampoco demasiado poco, esa danza absurda que hacemos para no incomodar a alguien que aún no ha demostrado merecer nada. Me acosté pensando, quizá no soy una fracasada, quizá solo he tenido mala suerte, quizá esta historia no termina como las anteriores, quizá mañana, por una vez, no vuelva a casa sintiéndome pequeña. No sabía que esa esperanza, tan frágil, tan mía, iba a ser lo primero en romperse. La primera cita fue un martes. Ya eso debería haberme dado una pista. Los martes siempre me han parecido días sin personalidad, como si nadie esperara nada de ellos. Quedamos en Ruzafa, en un bar que él eligió porque no le gustan los sitios pretenciosos. Yo asentí, porque últimamente cualquier frase que suene a criterio firme me parece atractiva. Llegué 10 minutos antes, costumbre. Pedí una cerveza pequeña para matar los nervios y me senté en la mesa alta junto a la ventana. Desde allí veía pasar a la gente, parejas agarradas de la mano, grupos de amigos riéndose demasiado alto, una chica sola mirando el móvil con cara de «No me escribas, por favor». Me pregunté si yo tenía esa cara. Él llegó 15 minutos tarde, sin avisar. Entró mirando el teléfono como si el bar fuera una extensión incómoda de su pantalla. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió rápido, de esos que se usan para salir del paso. «Perdón, estaba cerrando unas cosas del trabajo», dijo, sin sentarse todavía. No preguntó cómo estaba.
No comentó nada sobre mí. Se quitó la chaqueta, pidió una cerveza grande y se apoyó en la barra unos segundos más, respondiendo un mensaje. Yo lo miraba en silencio, intentando no parecer impaciente, recordándome que todos tenemos días. Cuando por fin se sentó frente a mí, me observó con una atención extraña, como quien evalúa un producto. Eres más bajita de lo que imaginaba. No fue un cumplido, tampoco un insulto directo, fue innecesario. Sonreí igual. Supongo que las fotos engañan, respondí. Bueno, no pasa nada, está bien, dijo, encogiéndose de hombros. Ahí sentí la primera punzada, ese está bien que no entusiasma, que no suma, que deja claro que no superé una expectativa silenciosa que nunca conocí. Pero seguimos, siempre seguimos. La conversación fue rara. Yo preguntaba, él respondía, yo ampliaba, él cortaba. Me habló de su ex durante demasiado tiempo, de lo loca que estaba, de lo cansado que estaba de dramas. Cada frase parecía una advertencia. No pidas, no sientas, no molestes. Cuando le conté a qué me dedicaba, frunció el ceño. Marketing digital, todo el mundo hace eso ahora, ¿no? Bueno, sí y no. Yo trabajo con redes, anuncios, influencers. Me interrumpió. Está bien para algo temporal, como yo, al parecer. Me reí, porque no sabía qué otra cosa hacer. Esa risa automática que usamos las mujeres para suavizar el golpe, para no incomodar, para que el ambiente no se vuelva tenso. Por dentro me encogí un poco. A mitad de la cita miró el reloj. No tengo mucho tiempo hoy, la verdad, pero quería conocerte. En pasado. Pedí otra cerveza, aunque no tenía ganas. Él no pidió nada más, empezó a mirar alrededor, distraído, como si ya estuviera en otro sitio. Entonces pasó algo pequeño pero definitivo. El camarero trajo la cuenta sin que la pidiéramos. Él la miró, la empujó hacia mí con naturalidad y dijo: ¿Te importa pagar tú? Luego te hago un visum o algo. No era el dinero, era la forma, la suposición. El da igual. Saqué la tarjeta sin pensarlo demasiado. No quería discutir, no quería parecer complicada. Otra vez. Nos levantamos. En la puerta me dio 2 besos rápidos, torpes. Ya hablamos, dijo. No, me ha encantado. No, repetimos. No, avísame cuando llegues. Ya hablamos. Esa frase que significa todo y nada, pero casi siempre nada. Volví a casa caminando. Me quité los zapatos al entrar y me senté en el suelo del salón, sin encender la luz. Revisé el móvil. Nada. Pasaron horas. Nada. Al día siguiente, seguía nada. 2 días después vi que había subido una historia con otra chica, riendo, en el mismo bar, misma mesa alta, misma cerveza grande. No lloré, no hice drama, solo sentí esa vergüenza silenciosa que no se cuenta a nadie, la sensación de haber sido un ensayo fallido, una opción descartada sin explicación. Me dije que no pasaba nada, que solo era una cita, que no todos encajan, que no era personal. Pero en el fondo, muy dentro, una voz conocida susurró lo de siempre. Quizá esperaste demasiado, quizá diste poco, quizá eres tú. Y aún así abrí la app otra vez, porque rendirse parecía peor que volver a intentarlo. Después de la primera decepción, me prometí ir con más cuidado, menos expectativas, menos entrega, menos ilusión, como si el corazón tuviera un regulador de volumen, como si bastara con decir no me importa para que realmente no importara. Spoiler 2, importó igual. Apareció Javier una semana después, 32 años. Arquitecto, vivía en Madrid, pero bajaba mucho a Valencia por trabajo. Fotos sobrias, sonrisa tranquila, ninguna frase grandilocuente en la bio. Me escribió bien, frases completas, signos de puntuación. Eso, hoy en día, ya parecía una señal divina. Hablábamos por las noches, no de forma intensa, sino constante. Me preguntaba qué había comido, cómo había ido el día, si había descansado. Yo me sorprendí contándole cosas pequeñas, el cliente pesado, la vecina que cantaba flamenco a las 7 de la mañana, el miedo difuso a quedarme estancada. Él respondía con mensajes largos, reflexivos. Me sentí escuchada, válida, visible. La segunda cita, porque la primera fue solo un café rápido, correcto, sin sobresaltos, parecía perfecta.
Quedamos en el centro, cerca de la lonja. Paseamos despacio, sin prisas. Me dijo que le gustaba cómo hablaba, que tenía una forma muy clara de explicar las cosas. Yo noté cómo algo dentro de mí se relajaba. Bajé la guardia 1 centímetro. Error clásico. Fuimos a cenar a un sitio bonito, pero sin pretensiones. Luz cálida, música baja, todo muy película india europea. Yo pensaba, así es como se supone que debe sentirse. Tranquilo, sencillo, seguro. La primera señal rara fue pequeña, casi elegante. Le conté una anécdota sobre un proyecto que había sacado adelante sola y me dijo: «Qué bien, aunque claro, con tu forma de ser es lógico que te vaya así». ¿Mi forma de ser?, pregunté sonriendo. Sí, eres dócil, te adaptas, eso a los clientes les encanta. Dócil. La palabra se quedó flotando entre nosotros como un humo fino. No quise exagerar. Me dije que quizá no se había explicado bien, que no lo decía con mala intención, que yo estaba hipersensible. Seguimos hablando. Me preguntó por mis relaciones pasadas. Dudé, pero respondí con honestidad. Le hablé de desapariciones, de promesas vagas, de sentirme poco priorizada. Asintió, comprensivo. «Es que tú das mucho muy rápido», dijo. Eso suele espantar. No lo dijo como crítica. Lo dijo como diagnóstico, como si me estuviera haciendo un favor. Yo asentí, aunque algo se me encogió en el pecho. Después vino el vino, y con el vino los matices. Empezó a corregirme pequeñas cosas. «No, eso no es exactamente así. Bueno, en realidad en psicología se habla más de... Lo que tú quieres decir es...». Yo dejé de terminar frases. Me descubrí pidiendo confirmación antes de opinar, observándome desde fuera, preguntándome en qué momento había pasado de sentirme cómoda a sentirme evaluada. Cuando el camarero trajo el postre, Javier miró el reloj. «Mañana tengo que madrugar mucho», dijo, «pero me lo he pasado bien, bien». Otra vez esa palabra neutra, tibia, sin emoción. Caminamos un poco más. Me tomó de la mano, pero no con cariño, sino como quien cumple un gesto esperado. Me habló de una ex con la que todo fue demasiado intenso y de lo cansado que estaba de mujeres emocionalmente demandantes. Yo asentía, cada vez más pequeña. Antes de despedirnos, me besó. Fue correcto, sin hambre, sin urgencia. Me dejó con una sensación rara, como de haber aprobado un examen sin saber muy bien qué preguntas había. Esa noche no me escribió al llegar a casa. Al día siguiente, sí. «Oye, he estado pensando, quizá deberíamos ir más despacio, sin expectativas, sin expectativas». Otra vez, como si yo hubiera puesto alguna sobre la mesa, como si querer coherencia fuera pedir demasiado. Acepté, claro que acepté, porque una parte de mí pensó que si me adaptaba un poco más, si pedía un poco menos, si no incomodaba, quizá esta vez no se rompería. No sabía que esa adaptación constante era justo lo que estaba aprendiendo a hacer demasiado bien. La cita con Marcos empezó como empiezan las historias que luego duelen más, con demasiada ilusión para lo poco que realmente había pasado. Nos conocimos en una exposición en el IBAM. Él hacía comentarios inteligentes, irónicos, de esos que te hacen pensar que estás ante alguien brillante. Me dijo que le gustaba que yo no fingiera entenderlo todo, que preguntara. «Eso dice mucho de una persona», añadió. Yo sonreí, porque llevaba semanas sintiéndome justo lo contrario. Pequeña, torpe, demasiado. Marcos escribía con intensidad, audios largos, bromas privadas. Me llamó refugio en el tercer día. Yo pensé que era pronto, pero también pensé que quizá esta vez la rapidez no era una trampa, sino entusiasmo real. Otra vez ese quizá. Quedamos un sábado por la tarde en una terraza del Carmen. Había sol, gente, ruido de vasos y conversaciones cruzadas. Me arreglé más de lo habitual. No por él, me dije, sino por mí. Me puse un vestido que me hacía sentir guapa sin esfuerzo. Llegué puntual. Él ya estaba allí, con una copa de vino en la mano y 2 amigos a su lado. «Ah, mira, ella es», dijo cuando me vio. «La chica de la que te hablé. La chica, no mi nombre». Me presenté igual, educada. Sus amigos me miraron con curiosidad abierta, sin disimulo. Me senté. Marcos no me ofreció una silla. La cogí yo. Al principio todo fue normal. Conversación ligera, comentarios sobre la exposición. Yo intentaba integrarme, no invadir, no parecer incómoda.
Marcos hablaba mucho, demasiado, me interrumpía sin darse cuenta o sin importarle, y cuando yo decía algo, lo reformulaba para que sonara más interesante en su boca. Lo que ella quiere decir, explicaba, es que el arte ahora es más experiencial. Yo asentía. Otra vez. Pidieron otra ronda. Marcos ya iba por la tercera copa. Se volvió más suelto, más cruel. Empezó a contar anécdotas de citas pasadas, de mujeres intensas, de una que lloró en la segunda cita, de otra que se creía especial. Sus amigos reían. Yo sonreía, rígida. Pero bueno, dijo de pronto, mirándome, no te preocupes, tú no pareces así, eres bastante normal, normal, como si fuera un mérito, como si fuera lo único que podía aspirar a ser. Intenté cambiar de tema, le pregunté por su trabajo. Se encogió de hombros. Ya te lo he contado 1000 veces. No era verdad, pero me disculpé igual, no sabía por qué. Entonces llegó el momento exacto, ese punto en el que todo se rompe y ya no hay forma de volver atrás sin traicionarte un poco. Una chica se acercó a la mesa, guapa, segura. Le dio 2 besos a Marcos. Pensé que no vendrías, le dijo. No contestabas. Marcos sonrió de una forma distinta, más viva, más real. Estaba liado, respondió. Ya sabes. Ella me miró. ¿Y tú eres...? Marcos bebió un sorbo de vino antes de contestar. Una amiga. Bueno, estamos conociéndonos, amiga. La palabra cayó pesada, delante de todos, de sus amigos, de la terraza entera. Sentí cómo se me subía el calor a la cara, cómo el estómago se me cerraba. La chica arqueó una ceja. Ah, pensé que me habías dicho que hoy no quedabas con nadie. Silencio. Marcos se rió. Bueno, ya sabes cómo soy. Improviso, improviso. Yo era una improvisación, una opción de relleno, un plan B que había salido mal. Nadie dijo nada, nadie me defendió, ni siquiera yo. Me quedé sentada con la copa intacta escuchando cómo hablaban de una fiesta a la que yo no estaba invitada. Marcos no volvió a mirarme. Me levanté despacio. Dije que me iba. Nadie intentó detenerme. Marcos solo murmuró. No te lo tomes así. Esa frase, siempre esa frase, como si la humillación fuera una cuestión de actitud. Caminé sin rumbo durante media hora. Sentía vergüenza, sí, pero sobre todo una tristeza densa, pegajosa. No por él, por mí, por haber aceptado menos otra vez, por haberme quedado sentada cuando debí levantarme antes. Esa noche lloré en la ducha, con el agua caliente cayendo como si pudiera borrar algo. No escribí, no bloqueé, no hice nada dramático, solo me miré al espejo después y pensé, con una claridad nueva y dolorosa, esto no es mala suerte, esto es un patrón. Después de Marcos no borré las apps, tampoco las abrí durante unos días, las dejé ahí como una herida tapada con una tirita sucia. Sabía que estaba mal, pero no quería mirar. Me decía que necesitaba descanso, cuando en realidad lo que tenía era vergüenza, vergüenza de haberme quedado, de no haber reaccionado, de haber aceptado el papel de amiga delante de desconocidos, sin levantar la voz. Fue entonces cuando apareció Luis, no con fuegos artificiales, con suavidad, con cuidado, y eso, después de todo lo anterior, fue lo más peligroso. Luis era de Castellón, profesor de instituto, divorciado, una hija de 8 años a la que mencionaba con respeto y distancia, como si no quisiera usarla para parecer buena persona. Me gustó eso, me gustó que no intentara impresionarme, me gustó que me preguntara cosas y esperara la respuesta sin interrumpir. Quedamos para tomar un café un jueves por la tarde, nada especial, nada intenso, justo lo que yo creía necesitar. Hablamos durante 2 horas, se pasó volando. Al despedirnos me dijo, me ha gustado mucho conocerte, sin juegos, sin ambigüedad. Sentí alivio, literalmente alivio. Empezamos a vernos 1 o 2 veces por semana, paseos, cenas tranquilas, mensajes de buenos días. Me acostumbré rápido, quizá demasiado, a esa sensación de estabilidad suave. No había mariposas, había calma, y yo confundí la calma con seguridad. La primera mentira fue pequeña, inofensiva casi. Me dijo que no podía quedar un sábado porque tenía a su hija. Lo entendí, lo respeté. El lunes siguiente, una compañera me enseñó una foto en Instagram. ¿Este no es el chico con el que sales? Era él, en una barbacoa. Copas, risas, sin niña. Cuando se lo mencioné, no se puso nervioso, sonrió con paciencia. No era ese sábado, fue otro día.
La foto es de ayer, respondí. Suspiró. Siempre buscas problemas donde no los hay. Esa fue la primera vez que dudé de mí, no de él, de mí. A partir de ahí empezó el baile. Yo señalaba algo que no me cuadraba. Él lo minimizaba. Estás sensible. Creo que te montas películas. No, no fue para tanto. ¿Por qué exageras? Cuando le dije que me había dolido que cancelara una cita a última hora sin explicación, me miró serio. Sabes que ahora mismo no puedo con dramas. Dramas. Otra vez esa palabra, como si expresar una emoción fuera una bomba a punto de estallar. Empecé a medir mis mensajes, a borrar frases antes de enviarlas, a pensar 2 veces si algo merecía ser dicho. Me escuchaba a mí misma justificarlo ante amigas. Es que tiene mucho encima. Viene de un divorcio complicado. No es mala persona, solo está cansado. Una noche, después de acostarnos, le pregunté qué éramos. Lo hice con cuidado, casi pidiendo permiso. Nada concreto, dijo. Fluye, fluye. Siempre fluye hacia el mismo lado. Cuando le recordé que llevábamos meses viéndonos, se rió. Eso lo dices tú. Yo no lo contaría así. Sentí un vacío frío en el estómago. Meses convertidos en nada con una frase. La peor parte no fue la mentira, fue cómo consiguió que yo me sintiera culpable por haber preguntado, que terminara disculpándome por querer claridad, que acabara abrazándolo mientras él suspiraba, como si yo fuera una carga emocional que estaba aprendiendo a tolerar. Una noche, al volver a casa, me miré en el espejo del ascensor y no me reconocí. Tenía la voz más baja, los hombros caídos, esa versión mía que siempre aparece cuando empiezo a desaparecer para que otro se quede. Pensé en Marcos, en Javier, en el chico del martes, distintos nombres, mismas sensaciones, el mismo hilo invisible que me llevaba siempre al mismo lugar, dudar de mí, y por primera vez no pensé que he hecho mal, pensé algo distinto, algo nuevo. ¿Por qué sigo aceptando esto? La pregunta no me dio paz, pero fue el inicio de algo, aunque aún no sabía de qué. El punto de quiebre no llegó con un grito ni con una escena dramática. Llegó como llegan las cosas que realmente te rompen, en silencio, un martes cualquiera, mientras haces la compra y miras el móvil sin pensar. Luis llevaba 2 días raro, más seco. Respuestas cortas, el típico luego hablamos que nunca llega. Yo intenté no entrar en pánico, me repetí todo lo aprendido, no presionar, no exigir, no parecer demasiado. Me odié un poco por pensar así, pero aún así obedecí. El martes por la noche le escribí algo sencillo. ¿Todo bien? Tardó 3 horas en responder. Sí, liado, nada más. Esa noche soñé que le hablaba y no me oía, que movía los labios, pero no salía sonido. Me desperté con el pecho apretado y esa sensación infantil de abandono que creía tener superada. Al día siguiente decidí hacer algo distinto, algo mínimo, pero distinto. Le propuse vernos. Me gustaría hablar un rato en persona. Le llegó el mensaje. Lo vi en línea. Pasaron minutos, luego 1 hora, luego 2. Por la tarde, una amiga me mandó un mensaje. Tía, ¿estás con Luis ahora? No entendí nada. No, ¿por qué? Me envió una foto, borrosa, tomada desde lejos, Luis sentado en una terraza del centro, con una mujer apoyándole la mano en la pierna, sonriendo de esa forma que conmigo hacía tiempo que no usaba. No lloré, me quedé quieta, en medio del supermercado, rodeada de gente eligiendo yogures. El mundo seguía funcionando con una crueldad insultante. Le escribí, estoy viendo algo que no me cuadra, prefiero que me lo digas tú. Esta vez respondió rápido. No empieces, no empieces, como si yo fuera la que estaba cruzando un límite invisible. Solo dime la verdad, tardó. Luego llegó el mensaje que todavía puedo repetir de memoria. No te debía exclusividad, nunca acordamos nada. Estás mezclando cosas. Ahí fue, ahí se rompió algo que ya venía agrietado desde hacía tiempo. No fue solo él, fue todo lo anterior cayendo de golpe. Javier diciéndome que daba demasiado. Marcos llamándome amiga delante de todos. El chico del martes empujándome la cuenta. Mis padres diciéndome que exagero. La sensación constante de estar pidiendo permiso para existir emocionalmente. Le escribí una última vez. No es exclusividad, es respeto. No contestó. Ni esa noche, ni la siguiente, ni nunca.
Desapareció, sin bloqueo, sin despedida, como si yo hubiera sido una conversación incómoda que se archiva. Esa noche no lloré tampoco. Me senté en el sofá con las luces apagadas y sentí algo nuevo. No era tristeza, era una mezcla de rabia y claridad, una certeza incómoda pero firme. Había tocado fondo emocionalmente no por amar demasiado, sino por aceptar demasiado poco. Me di cuenta de que siempre había esperado el momento en que ellos cambiaran, en que entendieran, en que eligieran. Nunca me había planteado seriamente elegir yo, y ese pensamiento, lejos de tranquilizarme, me dio miedo, porque elegir significaba perder, cortar, estar sola, dejar de intentar, pero también significaba otra cosa, algo que hasta entonces me había parecido casi prohibido, ponerme a mí en el centro, no como castigo, no como venganza, sino como límite. Ese fue el verdadero quiebre, no cuando él se fue, sino cuando entendí que ya no podía seguir abandonándome para que otros se quedaran. El colapso no fue inmediato, no llegó con un llanto desgarrador ni con una crisis visible. Llegó despacio como una marea que sube sin que te des cuenta, hasta que un día estás empapada y no sabes cuándo empezó. Los primeros días funcioné en piloto automático, trabajé, contesté correos, fui al supermercado, me duché. Todo lo básico estaba cubierto, pero yo no estaba allí. Era como si alguien hubiera apagado el volumen de mis emociones y hubiera dejado solo un zumbido constante, molesto, imposible de ignorar. Por las noches era peor, el silencio se volvía agresivo. El móvil, un objeto hostil, lo dejaba boca abajo, pero aún así lo miraba cada pocos minutos, como si pudiera vibrar por inercia, como si él pudiera aparecer solo para decir: «Oye, no quise hacerte daño». Nunca apareció. Entonces llegó la ira, tarde pero intensa. Ira conmigo, con ellos, con todas las versiones mías que habían pedido menos de lo que merecían. Me enfadé por no haberme levantado antes de aquella terraza, por haber aceptado explicaciones que no tenían sentido, por haber confundido atención intermitente con interés real. Me repetía escenas una y otra vez, imaginando respuestas que no dije, límites que no puse, mensajes que debería haber enviado y no envié porque no quería empeorar las cosas, como si las cosas no estuvieran ya rotas. Un viernes por la noche, mientras mis amigas salían, yo me quedé en casa. Me puse una serie, pero no la veía. Empecé a llorar sin darme cuenta. No era un llanto limpio, era feo, con hipo, con rabia, con vergüenza. Lloré por él, pero también por mí, por la chica que siempre esperaba, por la que justificaba, por la que se adaptaba hasta desaparecer. Me miré al espejo del baño con los ojos hinchados y pensé algo que me dio miedo. ¿Y si el problema soy yo? No en el sentido de no soy suficiente, sino en el de permito demasiado. Esa idea me atravesó como una bofetada, porque implicaba responsabilidad, implicaba que no todo era mala suerte, que había algo que yo podía cambiar, aunque doliera. Empezaron las dudas. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si hoy en día nadie quiere nada serio? ¿Y si pedir respeto me deja sola para siempre? La soledad se me presentó como una amenaza concreta, con nombre y apellidos. Domingos largos, cenas para una, conversaciones conmigo misma. También llegó la vergüenza, la de contarle a alguien lo que había pasado, la de admitir que una vez más me había quedado donde no me querían del todo. Empecé a aislarme un poco, a decir que estaba ocupada, a no responder mensajes. No quería explicarme, no quería que nadie me dijera «ya pasará», porque no quería que pasara, quería entender. Hubo una noche especialmente dura. Me desperté a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, como si hubiera olvidado algo importante. Me senté en la cama, respirando mal, y me di cuenta de que llevaba años viviendo así, con miedo a molestar, a pedir, a ser demasiado. Demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado honesta, palabras que me habían ido colocando con cuidado como etiquetas suaves que al final pesaban toneladas. Ese fue el fondo, no el abandono de Luis, no la humillación pública. El fondo fue verme con claridad, sin excusas, sin romanticismo, cansada de luchar por migajas y llamarlo amor. No salí de ahí ese día, ni al siguiente.
El colapso no se supera con una frase bonita ni con un consejo ajeno. Se atraviesa, se habita, se sobrevive, pero en medio de ese derrumbe empezó a formarse algo nuevo, muy pequeño, muy frágil, una pregunta que ya no dolía, sino que despertaba. ¿Cómo sería mi vida si dejara de intentar convencer a nadie de quedarse? Todavía no tenía la respuesta, pero por primera vez no me asustó buscarla. La reflexión no llegó sentada con una libreta y un café como en las películas. Llegó en momentos incómodos, mientras fregaba platos o esperaba el semáforo. Llegó cuando dejé de huir de mis propios pensamientos, porque ya estaba demasiado cansada para correr. Empecé a ver patrones, claros, incómodos, repetidos. No eran solo ellos, no eran solo los hombres de hoy. Había algo en común en todas esas historias, y no era la mala suerte. Era yo quedándome un segundo más de lo debido, yo explicándome cuando nadie me había pedido explicaciones, yo aceptando medias verdades porque la verdad completa parecía demasiado pedir. Me di cuenta de que confundía potencial con realidad, que me enamoraba de cómo podían ser, no de cómo eran, que escuchaba más las promesas implícitas que los hechos evidentes. Si alguien decía no busco nada serio, yo oía todavía no. Si alguien desaparecía, yo pensaba está pasando por algo. Siempre había una excusa lista, siempre un motivo para esperar. También vi algo que me dolió reconocer. Me había acostumbrado a demostrar mi valor, a ser comprensiva, paciente, flexible, como si el amor fuera un examen constante y yo tuviera que sacar buena nota para que no me suspendieran y me mandaran a casa. Pensé en mi familia, en cómo crecí escuchando que había que esforzarse para que te eligieran, que no era suficiente tal cual, que había que adaptarse, no hacer ruido, no molestar. De repente, todo encajaba de una forma desagradablemente lógica. No me había pasado esto porque fuera débil, me había pasado porque aprendí a sobrevivir así. Eso cambió algo dentro de mí, quitó parte de la culpa, no toda, pero sí la más cruel, la que me decía que era tonta por repetir patrones. Empecé a verme con un poco más de compasión. No mucha, la justa para no destrozarme mientras entendía. Hice una lista mental de señales que siempre había ignorado. Ambigüedad constante, incoherencia entre palabras y acciones, minimizar mis emociones, hacerme sentir demasiado por pedir claridad. Y luego hice otra lista, más corta pero más potente, cosas que nunca habían estado presentes: seguridad, interés sostenido, respeto sin negociación. Por primera vez no me pregunté, ¿qué puedo hacer para que no se vaya? Me pregunté algo distinto, ¿por qué querría quedarme yo? Esa pregunta lo cambió todo, porque no hablaba de ellos, hablaba de mí, de mis límites, de lo que estaba dispuesta o no a tolerar. No fue una epifanía luminosa, fue más bien una aceptación cansada, la certeza de que seguir igual dolía más que cambiar, que seguir esperando migajas era más aterrador que estar sola un tiempo. Empecé a entender que el respeto no se negocia, no se gana, no se pide bien, se ofrece o no se ofrece. Y cuando no está, la respuesta no es esforzarte más, sino irte antes. Esa reflexión no me hizo sentir fuerte, me hizo sentir lúcida. Y la lucidez, aunque duele, también libera. Todavía no sabía qué iba a hacer con todo eso, pero ya no podía fingir que no lo veía. Y una vez que ves el patrón, seguir repitiéndolo deja de ser ingenuidad y empieza a ser traición a ti misma. Y esa traición ya me había dolido suficiente. Recuperar la dignidad no fue un discurso frente al espejo, ni un mensaje largo, lleno de frases perfectas. Fue algo mucho más pequeño y por eso mismo más difícil. Reaccionar distinto cuando volvió a pasar. Porque volvió a pasar. Se llamaba Andrés. Nos conocimos de forma casi accidental, a través de una amiga común, en una cena tranquila. Nada de apps, nada de expectativas digitales. Me sentí cómoda desde el principio, y eso ya no lo confundí con magia, sino con normalidad. Hablamos sin prisa, se interesó por mi trabajo. Me hizo reír sin burlarse. Cuando me escribió al día siguiente, pensé, bien, solo eso, bien. Durante las primeras semanas todo fue coherente, mensajes claros, planes concretos, presencia. Y aún así yo estaba alerta, no ansiosa, atenta,
como alguien que ha aprendido a leer el ambiente después de demasiadas tormentas. La primera señal llegó un jueves. Canceló una cena 2 horas antes. Se me ha complicado el día. Otro momento, ¿vale? Antes yo habría contestado con comprensión automática, añadiendo un no pasa nada, que sí pasaba. Esta vez respiré, esperé unos minutos y respondí distinto. Entiendo. Avísame cuando te venga bien concretar. No añadí emojis, no suavicé, no me disculpé por existir. Pasaron 2 días sin respuesta. Y ahí fue donde ocurrió algo nuevo. No sentí pánico, no revisé conversaciones. No me pregunté qué había hecho mal. Sentí una calma extraña, casi incómoda, como si algo dentro de mí hubiera decidido no correr más detrás de nadie. El domingo por la noche escribió: Oye, he estado liado. ¿Qué tal estás? Leí el mensaje 2 veces. Noté esa vieja tentación de responder rápido, de mantener el hilo, de no perder la oportunidad. La reconocí y la dejé pasar. Respondí: Estoy bien, pero necesito coherencia y presencia. Si no es tu momento, lo entiendo. Punto. Sin reproche, sin ataque, sin justificación. Tardó en contestar. Creo que ahora mismo no puedo darte eso. Y ahí estaba. La verdad, por fin, sin rodeos. Antes, esa frase me habría hundido, me habría hecho dudar de mí, de mis tiempos, de mis necesidades. Esa noche, no. Sentí tristeza, sí, pero no humillación, no vergüenza, no esa sensación de haber pedido demasiado. Le respondí: Gracias por decirlo con claridad, te deseo lo mejor, y cerré la conversación, no para manipular, no para provocar, para cuidarme. Dejé el móvil sobre la mesa y me di cuenta de que estaba temblando un poco, no de miedo, de adrenalina, de haber hecho algo distinto. Algo fiel. No gané nada externo esa noche, no hubo historia bonita, no hubo reconciliación, pero gané algo que llevaba tiempo perdiendo en silencio: respeto propio. Entendí que recuperar la dignidad no es que te traten bien, es dejar de quedarte cuando no lo hacen, es no negociar tus límites para parecer más fácil de querer. Es elegirte incluso cuando eso significa cerrar una puerta que podría haberte llevado a otro capítulo de la misma historia. No me sentí poderosa, me sentí en paz, y después de todo lo vivido, esa paz fue la mayor victoria.